El día de hoy nos toca hablar de una situación bastante particular en nuestro país, el Sistema Nacional de Laboratorios y sus redes, y vamos a tratar de ver algunas diferencias de pre y post-COVID. Eh, Iniciar directamente con antecedentes. ¿Y qué podemos decir? Los que estamos inmersos en la situación de médica y de laboratorio, en este caso la patología clínica y medicina de laboratorio, conocíamos como antecedente la situación de la influenza de 1918, pero también habíamos visto y estábamos atentos a ver que en el 2002 había aparecido el SARS y el 2006 nos convocaron a 15 personas para poder viajar a capacitarnos directamente, pues se pensaba que el H5N1 iba a causar mayores problemas. Nos reunimos con diferentes profesionales de todos los países y preparamos la respuesta de los servicios de salud a una pandemia de influenza de ese año, del 2006. De esos grupos han quedado pocos que están trabajando en la misma situación. Se ha hecho el plan que ustedes ven a la izquierda, se ha entregado a las autoridades y algunas cosas se han podido consolidar, lastimosamente de muy pocos objetivos se han podido consolidar. Es en el caso, por ejemplo, de los virus y subtipos de virus que en el INLASA se han realizado. En cuanto a la parte tecnológica científica del área, internacionalmente la OMS ya antes del año 2000 había creado sitios y dominios dedicados a vigilar diferentes pandemias como en el caso presentamos en la gripe aviar. Estos sitios son FluNet, FluSearch, FluAid, EpiFlu y FluWorkloss. Resumidamente explicaré estos y veremos si ya tienen alguna similitud con las páginas o aplicaciones actuales sobre el coronavirus. FluNet. Esta página creada en 1997 ha tenido una importancia en cuanto respecta a vigilancia de la influenza, detección de sus subtipos y un rastreo de casos críticos. Para cualquiera que desee visitarla puede ver sus reportes rápidos, como ser gráficos, sumarios y algunas encuestas llevadas a cabo sobre la influenza en todos los países del mundo que han reportado casos. FluSearch y FluWorkloss. Ambos programas tienen un rol bastante similar pero destinado a distintas áreas. FluSearch es un modelo basado en la hoja de cálculo que ofrece a hospitales y funcionarios de salud pública cálculos aproximados del aumento de la demanda de servicios basados en los hospitales durante la próxima pandemia de influenza. FluWorkloss, por otra parte, calcula la cantidad potencial de días de trabajo perdidos debido a una pandemia de influenza. A inicios de este 2020 ya se había mencionado en redes televisivas mundiales un estimado de los enfermos y de muertos que podría alcanzarse con el COVID y las repercusiones que tendría esta pandemia si no era debidamente controlada a través de medidas de bioseguridad. FluAid es un software creado por programadores del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC. Está diseñado para ayudar a los planificadores estatales y locales a hacer los preparativos para enfrentarse a la próxima pandemia de influenza, al proporcionar cálculos aproximados del posible impacto específico en una localidad. EpiFlu. El EpiFlu es un programa para generar reportes de casos de influenza. Estos son recibidos por el GISAID, el Global Initiative on Sharing All Influenza Data, o la iniciativa global de compartir todos los datos acerca de la influenza. Estos reportes nos generan un panorama global en tiempo real de la forma más precisa posible. El GISAID ha sido ya reconocido por incentivar el intercambio rápido de datos de brotes durante las pandemias del H1N1 el 2009, la epidemia de H7N9 en 2013 y el COVID-19 en este 2020. Coronavirusnet.com. A finales del año 2019 ya veían la luz las primeras páginas sobre el coronavirus como una guía para el público, aunque por lo general estas solo eran visitadas por científicos para informarse sobre los virus de influenza pasados y hasta cierto grado buscar posibles antibióticos. Como pueden ver en la figura, vemos imágenes de los distintos virus del coronavirus en SARS-CoV a la izquierda, el MERS-CoV al centro y el SARS-CoV-2 a la derecha. Bien, hablemos ahora de lo que es la epidemiología genética. Debemos indicar que en estos 6 meses de pandemia cada vez más
podemos ver que se conoce poco a poco al virus. Se ha logrado recabar un sinnúmero de información, entre ellos su mecanismo de invasión y la producción de la enfermedad en el ser humano. Debemos comenzar diciendo que en la investigación genética más importante que tenemos, vamos a ver el contexto filogenético del COVID-19. El GISAID, que es una iniciativa científica global y la fuente primaria de datos genómicos del virus, de la gripe y el nuevo SARS-CoV-2, está siendo operada por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de estos avances científicos que ha logrado esta iniciativa GISAID, tenemos en la presente imagen que en el mes de junio se muestran alrededor de 3.322 genomas. Estos genomas obtenidos son muestreos obtenidos entre el mes de diciembre del 2019 y el junio del 2020, donde vemos las relaciones evolutivas de los virus SARS-CoV-2. Bien, para hablar del SARS-CoV-2 es necesario que conozcamos el término claramente, ¿sí? El término es clado. ¿Qué es un clado? CLADO. Es una agrupación que contiene un antepasado en común. Y todos estos descendientes, ¿sí?, vivos o extintos, de este antepasado se van a utilizar para formar el árbol filogenético, hacer la filogenia. Es fácil decir entonces si un grupo de linajes es un clado. Con gran esfuerzo entonces se está realizando este árbol filogenético, ¿sí? Y ya para el 15 de julio se han secuenciado unos 4.537 genomas en el último reporte al que pude acceder. Entenderán que es un tema pesado, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible y los genetistas, tal vez incluso los colegas bioquímicos nos van a tal vez entender un poco más esto, ¿no? Pero lo trato de hacer lo más sencillo posible. Estos 4.587 genomas procedentes de distintas partes del mundo han entrado a un análisis. Entonces, en el análisis de los 57 países, en 6 continentes, se muestran los círculos que están viendo. Su tamaño va a estar relacionado con el número de genomas secuenciados. El momento de elaborar el presente informe que les mencionaba salió el 15 de julio. Para aquellos que estén interesados en dar una lectura propia a este artículo que hago mención, tienen ahí al pie de la página a los autores y el título, ¿no? En esta imagen que la sacaron, se la sacó del GISAID, se puede ver al medio del círculo un contorno plomo, ¿sí? Ese es el primer clado encontrado. Y posteriormente aparecen los posteriores, los diferentes clados, que están representados en diferentes colores. Cada uno de estos clados, no olviden que es entonces un grupo filogenético perteneciente a un solo antepasado común. Entonces aquí cada color sería como una línea filogenética que debemos analizar. En esta imagen vemos el predominio de los clados por continente y en la parte inferior izquierda está la imagen del clado correspondiente a Sudamérica. Como podrán ver en la partición de esta torta,
Sí, estamos viendo el predominio de 3 clados, G, GH y GR. El clado GH es el más agresivo, señores. Es el más agresivo. El que nos va a dañar más gente. El que nos va a traer mayor mortalidad. En Bolivia no conocemos cuál o cuáles clados están predominando. Esta información está basada en el continente de América del Sur y todos los laboratorios que han podido reportar sus muestras a los Estados Unidos para el presente análisis. En resumen, los resultados del GISAID clasifican al SARS-CoV-2 en 6 clados. En China prevalecieron los clados S y V. El clado GH es el más agresivo a nivel mundial, hasta donde se ha podido observar. Bien, ¿por qué nos interesa esto de los clados y el perfil genético, filogenético que podamos encontrar? Bien, ya se ha hecho una correlación entre este artículo de Estados Unidos y un artículo del Reino Unido. Y lo que se trata de hacer es compaginar esta información de tal manera que podamos ver los síntomas clave por el grupo específico de clado al que se está refiriendo. Sudre Carroll y colaboradores del King's College London clasificaron grupos tomando en cuenta los síntomas, la gravedad de la enfermedad y la necesidad de asistencia respiratoria durante la hospitalización. Los grupos específicos de síntomas también son 6 y aparentemente guardan relación con los clados que acabamos de señalar. El primer grupo vendría a ser el de los síntomas en el que son similares a los de una gripe común sin fiebre. El segundo grupo pertenecería a los síntomas que son similares a cualquier gripe con fiebre. El tercer grupo correspondería a un predominio de síntomas gastrointestinales. El cuarto grupo vendría a ser el nivel severo 1, donde ya se presentan todos los síntomas COVID más la fatiga. Es importante resaltar la fatiga. En el quinto grupo tendríamos un segundo nivel de severidad, en el que además habría ya la confusión por parte del paciente. En el sexto nivel, que vendría a ser el severo 3, el nivel más alto en severidad, aparecerían todos los síntomas respiratorios y abdominales. Bien, acá en el presente cuadro, que en realidad se ha elaborado por nuestro grupo como manera de resumen, porque los que puedan acceder a este artículo que hago mención, pues van a ver ahí un montón de información. Pero lo importante viene a ser este cuadro, ¿sí? En color verde están los síntomas más frecuentes, existiendo 2 grupos en los que no hay fiebre. En celeste van a estar los síntomas diversos que se presentan más comúnmente en los grupos 5 y 6. Y los síntomas en amarillo manifiestan la gravedad. Las cifras al final del presente cuadro que hemos elaborado para ustedes nos revelan el porcentaje de pacientes que necesitan la asistencia respiratoria. Bien, ahora veamos, los pacientes de los grupos 4, 5 y 6 tendrían a ser mayores y más débiles. Van a ser un grupo de gente con sobrepeso, por tanto, comorbilidad. La mayoría de los pacientes acuden al centro de salud el día 13 después de iniciado su síntoma en el presente estudio. Nos toca ahora hablar del diagnóstico. Hay métodos directos e indirectos para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Los métodos directos son aislamiento, cultivo celular y microscopía, que son los únicos que indican si el virus es viable. Para estas pruebas se necesita una infraestructura y nivel de seguridad importante.
Aquí también están los métodos de detección de ácidos nucleicos y pruebas para detección de antígenos. Por el otro lado tenemos los métodos indirectos, que son prácticamente para la detección de proteínas del virus por medio de serología. Esto es prácticamente lo que denominamos una detección de anticuerpos. En el presente cuadro podemos apreciar mejor lo enunciado. Reiteramos, las pruebas son directas e indirectas, ¿no? Las pruebas directas son para la detección del virus, la PCR-TR, que busca el RNA viral, y los test rápidos, que buscan el antígeno viral en muestras nasofaríngeas, esputo y secreción bronquial. Por el otro lado tenemos las pruebas indirectas para la detección de la respuesta inmune que se realizan en la sangre. Estas investigan anticuerpos específicos totales como el IgG, IgA, IgM y con test rápidos automatizados que se denominan inmunodiagnóstico. Ahora vamos a pasar a la biodistribución del virus en el cuerpo humano, ¿no? Podemos encontrar el virus que se va a encontrar en determinadas secreciones. El tracto respiratorio superior, que se puede conseguir por medio de hisopado faríngeo, hisopado orofaríngeo, hisopado nasal y aspirado nasofaríngeo. En el tracto respiratorio inferior podemos encontrarlo mediante muestras de esputo, aspirado traqueal y lavado broncoalveolar. El esputo espontáneo o inducido, que no es recomendable por el riesgo de aerolización. El aspirado traqueal en unidad de tratamiento intensivo, UTI, que debe hacerse con un circuito cerrado, y el mini lavado broncoalveolar con máximas medidas de seguridad. Por último, cada kit recomienda los tipos de muestra a utilizar. Bien, ahora pasamos a las muestras respiratorias. Las muestras recomendadas son los hisopados nasofaringeos y orofaringeos, preferiblemente combinados. Los hisopos deben colocarse y transportarse en un mismo tubo con medio de transporte viral o universal. En general se deben usar hisopos flocados, hechos con materiales sintéticos, incluyendo nylon, dacron o poliéster. Se deben evitar los hisopos de algodón. Las muestras respiratorias deben mantenerse refrigeradas de entre 4 a 8 grados centígrados y enviarse al laboratorio, donde se procesarán dentro de las 24 a 72 horas posteriores a la toma de muestra. Si no se pueden enviar las muestras dentro de este periodo, se recomienda congelarlas a menos 70 grados centígrados o, si es posible, menos. Bien, después pasamos entonces a transporte viral. Una vez tomada la muestra, el hisopo se introduce en el tubo, que es el primer contenedor, y una vez asegurada la tapa e identificada la muestra, se coloca en un segundo contenedor, que este a su vez va a ir dentro de un tercer contenedor, que este último tercer contenedor tiene que ir propiamente rotulado y adecuadamente refrigerado. Continuamente la OPS ha venido sacando directrices. La última ha sido el 8 de julio. Les adjuntamos el link para las personas que busquen mayor detalle. El segundo habla de interpretación de resultados. Finalmente, la OMS ha sacado una tabla con recomendaciones para la conservación de muestras y su transporte a una temperatura adecuada de 4 grados centígrados. Algunas muestras que llegan con una temperatura menor, por ejemplo, de 1 grado centígrado, pueden dar falsos negativos. Cuando hablamos del diagnóstico, debemos empezar a hablar del diagnóstico clínico y epidemiológico, que son los más importantes. A propósito de esto, y antes de entrar a las técnicas explícitas de diagnóstico de laboratorio, encontré esta publicación de febrero de este año, del 2020, y que se refiere a un proceso cuando una familia de Shenzhen, en China, va a visitar a sus familiares a Wuhan. Como ustedes ven en la parte superior, hay las imágenes de la familia, y podemos ver ya que a los 4 a 6 días, en las líneas que se ve debajo de estas imágenes, decía a los 4 a 6 días de la familia de Wuhan, comienza a presentar síntomas. El paciente 1, que está más abajo, presenta el día 6 fiebre, tos y malestar general. El paciente 2 presenta síntomas el día 7, el paciente 3 el día 5 y el paciente 4 el día 4.
y los pacientes 5 y 6 no presentan síntomas. Como verán, en salud no es matemáticas, entonces depende del paciente, estamos hablando desde que desde el día 4 hasta el día 7 pueden presentar síntomas. ¿Qué otra cosa más podemos ver en este estudio que me parece muy interesante? La sospecha sin clínica se hace, o sea, después de que se hace la sospecha clínica, obviamente se hace el diagnóstico molecular el día 13 del contacto. 10 días de inicio de los síntomas. Y el paciente 1 y el paciente 2 dan positivo el día 10. El paciente 3, el 4 y el 5 y el 6 dan positivo el día 11. Y el paciente 7, que no había viajado a Wuhan, dio positivo el día 15. Entonces, para resumir en este cuadro, y quisiera que ustedes puedan estudiarlo más en detalle, en este cuadro podemos ver, por ejemplo, la transmisión, el periodo de incubación, que es distinto. ¿En qué tiempo empiezan a positivizar? También depende de las personas. Si hay síntomas o si hay asintomáticos. En este caso, si ven las figuritas, el paciente 5 y el paciente 6 eran niños y no tuvieron síntomas, pero dieron positivos al PCR. Una otra cosa que tenemos que ver es en esta segunda figura, que cuando una persona tiene una exposición y al contagio, más o menos entre el día 5 y el día 7 presentan síntomas. Ustedes están en la barra de abajo y están viendo esta situación. Pero tengan en cuenta que el virus no lee los papers. Entonces, por lo que hay pacientes que a partir del día 2 pueden presentar síntomas u otros solamente a partir del día 14. Entonces, cuando señala un texto, un paper directamente esto, es lo que estamos hablando del promedio, ¿no? Es lo más frecuente, pero eso no quiere decir que otra vez se vuelva matemático y nosotros, si ya se ha presentado antes, no es coronavirus, o si se ha presentado posterior, no es coronavirus. Volvemos a decir, es una figura bastante amplia desde el día 2 hasta el día 14. Insistimos una vez más, el promedio es de 5 a 7 días. Ya conocen los síntomas más importantes, que son la fiebre, tis y la anosmia, en general de todos los síntomas. Pero, como habían citado anteriormente la doctora, hay grupos que no presentan fiebre. Entonces, es necesario tener eso en cuenta. Después que se ha socializado el video, también hemos comenzado el video 2, comenzamos a recibir información de colegas maestrantes que están trabajando y enfrentándose al coronavirus en la Amazonía boliviana, vale decir en Riberalta, en Guayana-Menín, en Cobija. Y allí han empezado a reconocer la presencia de rash cutáneo, por ejemplo, en el 30% de los pacientes aproximadamente, y diarrea en el 40%. ¿Cuáles son estos colegas que están trabajando y enfrentándose duramente? La doctora Farfán, la doctora Queirolo, la doctora Claudia Orellán y el doctor Marco Lima. El inicio de síntomas graves es del 7 al 10º día y el requerimiento de la UTI es del día 10 al día 13. Los asintomáticos y los sintomáticos leves o moderados finalizan su cuarentena entre el día 13 y el 15. Pero, finalmente, para decir dentro del cuadro, que tener en cuenta la capacidad infectante del enfermo, que es desde el día 3 hasta el día 14. Y en los pacientes que tienen síntomas severos, esto se puede extender hasta el día 14. Entonces, como verán, hay varios datos, cifras y demás que normalmente están confundiendo a las personas y a los profesionales. Entonces, creo que es necesario tomar y tener muy en cuenta estos datos que le estamos proporcionando. Del día 21 al 28 termina la transmisión en los sintomáticos. Nos toca hablar del diagnóstico molecular y vamos a hablar de la Polymerase Chain Reaction, o PCR, que por favor no tiene nada que ver con la proteína C reactiva, que normalmente se pide una prueba muy antigua de antígenos calientes que se pide con factor reumatoideo y ácido. Ahora nos dedicaremos a esta reacción en cadena de la polimerasa nada más. ¿Qué indicar? Que esta es el estándar de oro que tenemos en lo que se refiere al SARS-CoV-2 y los genes que diana son el N, el E y el S y además el RNA dependiente de la polimerasa. Tiene alta sensibilidad y especificidad, lamentablemente poca disponibilidad de pruebas.
y se identifican, como habíamos dicho, 3 genes. En la parte superior ustedes ven en verde el gen de la transcriptasa reversa dependiente del RNA, y los otros son los genes estructurales, el gen de la proteína N y el de la proteína E, que están en azul. Para trabajar o para realizar el PCR en tiempo real, se utilizan plataformas que son de 2 tipos: plataformas abiertas, también denominadas manuales, y plataformas cerradas. Cuando decimos cerradas es porque se utilizan estuches que solo funcionan con los sistemas que uno ha comprado, con el aparato que ha comprado, y estos generalmente funcionan de manera automatizada. Las empresas internacionales están buscando cada vez mayor rapidez para estas pruebas, la automatización de todo el proceso, vale decir, de la extracción, de la amplificación, de la detección, integrando todo esto, y además algunas técnicas ya se están buscando para dar resultados sindrómicos. Por ejemplo, cuando hablamos de un síndrome viral hemorrágico. Tal vez en un futuro, cuando hablamos del coronavirus, en una sola prueba PCR vamos a poder diagnosticar influenza H1N1, virus sincicial respiratorio y coronavirus, se me ocurre. Pero todavía falta para eso. Recordemos que solamente son 6 meses del coronavirus. En la parte superior vemos un sistema abierto, in-house. A la derecha un SIMA que utiliza kits comerciales. En la parte inferior está el de Roche, que es para grandes volúmenes. El número 4 son los que se denominan sistemas estratégicos, GenExpert, y finalmente los sistemas unitarios, que son los que más abundan en los laboratorios privados. Como en nuestro país hay un sistema GenExpert, podemos decir que se han conseguido estos por el programa VIH-Sida de tuberculosis. Yo he llegado a ver que existen equipos GX2 o GX4. En todo caso, en los centros de referencia deberían haber el GenExpert Infinity 48. ¿Cuál es la sensibilidad? La mayoría de las empresas que nos venden estos productos indican que su sensibilidad es mayor al 90%, generalmente llegando casi al 100%. He encontrado este artículo de Wang y colaboradores, que ha sido publicado en Journal American Medicine Association, y me llamó mucho la atención, por la cual le transmito directamente. Decíamos que las PCR tenían alta sensibilidad de especificidad, pero indican que puede producir falsos negativos en hasta el 20 y el 67% de los casos. Y eso era lo que me había extrañado. Y esto depende de la calidad y del momento de las pruebas. Toda la empresa importadora citan, hemos dicho, sensibilidades mayores al 90%, pero este autor Wang realizó estudios con PCR y la biodistribución virológica. Pretendía encontrar dónde hay más virus, en qué parte de muestra o en qué tipo de muestra. Y para eso tomó 1070 muestras de 205 pacientes. O sea, en los 205 pacientes que eran positivos PCR a el coronavirus, nuevamente les tomó muestras. ¿Y de qué? Empecemos de abajo. De orina, por ejemplo, tomó 72 muestras y 0 eran positivas. De sangre tomó 307 muestras y 3 eran positivos, el 1%. De heces tomó 153 muestras y 44 eran positivas, vale decir el 29%. Del hisopado faríngeo, y aquí esto me llamó mucho la atención, de 398 muestras, 126 eran positivas, vale decir el 32%. Del hisopado nasal, de 8 muestras, 5 eran positivas, vale decir el 63%. De esputo, en 104 muestras tomadas, 75 eran positivas, el 72%. En biopsias de bronquio, cuando se hace broncoscopía, de 13 muestras tomadas, 6 eran positivos, 46. Y de lavado bronquiolvolar, de 15 muestras tomadas, 14 eran positivos. Comprenderán que los datos son muy bajos directamente, y aquí podemos pensar varios aspectos, uno de los cuales se me ocurre, obviamente, y las fallas cuando hablamos de la figura preanalítica, y en este caso
preanalítica y analítica, que vamos a ver enseguida. Las variables preanalíticas, como ustedes bien conocen, son las que más abundan, no solamente en los procesos de PCR, sino de bioquímica clínica, de bacteriología, de parasitología, etc. Y en su caso, ¿a qué se deben? Alcanzan entre 40, 50 y 60% inclusive. Uno es la falta de error en la identificación. Dos son los procedimientos inadecuados para la toma de muestra, el manejo y el transporte y almacenaje. Y creo que eso debemos considerarlo mucho en nuestro país. Tres, la colección de muestras que son inapropiadas o inadecuadas. Cuatro, la presencia de sustancias ajenas a la muestra. Cinco, errores manuales del operador. Seis, la contaminación de la muestra. Y siete, la toma de muestras de pacientes con tratamiento antiviral. Cuando veremos las variables analíticas, ¿qué podemos decir? Que también hay uno, sería la toma de muestras en el periodo ventano. Veremos gráficos posteriormente. Dos, la recombinación viral activa, vale decir, la vinculación con otro material genético que esté en la muestra. Tres, el uso no adecuado de las pruebas. Cuatro, la falta de armonización de los cebadores y las sondas. Las cinco, las fallas en los equipos. Las seis, el material insuficiente o inadecuado. Y siete, la mala interpretación de los perfiles. Es importante que partamos, antes de profundizar más, sobre la historia natural de la inmunidad, o lo que denominamos más propiamente cinética de las inmunoglobulinas, y en este caso de la carga viral también. Primero analicemos las curvas. ¿Qué podemos decir en lo que se refiere a las curvas? Estamos viendo una curva azul que representa la carga viral del virus, o si quieren, del antígeno, porque el antígeno es el virus, que se inicia el día 0 de la infección y tiene su máxima expresión el día 12 o el día 13 y declina posteriormente hasta perderse el día 14. La otra curva es la curva verde, que representa la inmunoglobulina M. En su caso aparece el día 7 de infección y alcanza su mayor expresión el día 14 y desaparece el 21. Y finalmente vemos la curva roja, representada, que representa, quiero decir, a la inmunoglobulina G, que aparece el día 14 de infección y alcanza su mayor expresión el día 25 al 28 y luego decrece por días o semanas. Estas curvas, debo indicarles que son promedios de las personas. Vale decir, podemos citar que uno responde más y otro puede responder menos. Podemos señalarlos como hipoérgicos o hiperérgicos, pero insisto, debemos entender que este es un promedio de las curvas que se han estudiado. Esa es una de las cosas. Una otra es que ahora vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas, y en este caso en la parte superior del cuadro se ven un periodo ventana. Cuando hablamos, recién el quinto día de la infección aparecen los síntomas. Y del día 0 al 7 se denomina periodo ventana. Pues en este periodo no se puede encontrar anticuerpos. A partir del día 8 podemos encontrar la inmunoglobulina M y a partir del día 14 la inmunoglobulina G. Algunas personas o profesionales que son mucho más cuidadosos o finos pueden decir que a partir del día 7 o 6 podemos encontrar inmunoglobulinas totales o inmunoglobulina A. A mí me ha tocado hacer experiencias con estos dos, inmunoglobulinas totales, inmunoglobulina A, en otras patologías, y es verdad que se pueden tener antes, si bien valores muy bajos, lo cual nos ayuda directamente a precisar en el diagnóstico. Pero aquí también tenemos que ver una otra situación. Debemos definir directamente el día 0, entender el día 5, el 7, 14, etcétera, los que hemos dicho, pero aquí al médico, a las personas del área de salud nos gusta complicarnos la vida. Generalmente hay personas que dicen el día de inicio de los síntomas le denominan como día 0 y ahí es donde se arma el problema directamente y las personas no llegan a comprender o se confunden. Por lo tanto es mejor seguir el día 0 de infección y lo que hemos denominado.
Recientemente, y pienso que con este otro gráfico pueden ustedes aclarar un poco más lo que acabamos de decir, es que la OPS ha sacado este gráfico sobre interpretación de resultados y la dinámica de infección, la excreción viral en sus diferentes fluidos. Y se ha determinado que el virus puede ser detectado desde al menos 48 horas antes del inicio de los síntomas, vale decir cuando el paciente es presintomático, y se puede detectar hasta 12 a 14 días en muestras de tracto respiratorio superior, vale decir hisopado nasal, hisopado faríngeo, y se puede hacer esto hasta los 20 días. Ustedes tienen allí en color amarillo en el gráfico. ¿Qué más? Las muestras de tracto respiratorio inferior, incluyendo el esputo, aspirado traqueal y lavado bronquioalveolar, se pueden realizar o se pueden encontrar desde -2 de los síntomas hasta el día 19, 18, 19. Detección rápida de antígenos. El día quinto de infección comienzan los síntomas, habíamos dicho. Hay otros que ya saben esto de más o menos, etcétera. Los síntomas porque hay proteínas virales, vale decir, hay antígenos, que pueden detectarse con pruebas rápidas, puede ser por ELISA inmunofluorescencia. Pero la detección de antígenos, ¿qué podemos decir? Representa una especificidad aceptable, por lo que se utiliza como un criterio de confirmación ante la presunción diagnóstica y ante la existencia de antecedentes epidemiológicos, lógicamente con una historia compatible. ¿Qué más indicar? Que el resultado negativo de estas pruebas de detección rápida de antígenos no debe ser usado como un criterio para descartar el caso. Cuando hablamos de detección rápida de antígenos, también debemos indicar que se utilizan las pruebas con secreciones respiratorias. O sea, detecta proteínas de superficie del virus, habíamos dicho, mediante inmunocromatografía con orocoidal y por detección de técnicas fluorométricas. Y dentro de esto hay ventajas y desventajas. Cuando hablamos de desventajas, podemos decir que es una técnica sencilla, es rápida, de 15 a 30 minutos, son útiles para la primera fase, los primeros días de infección, cuando existe, pero en esta época existe obviamente alta prevalencia, pero hay alto número de virus también, una carga viral importante, y el valor predictivo positivo es alto. En lo que se refiere a las desventajas, decimos que la sensibilidad y la especificidad es muy variable. Depende de la calidad de la muestra, o sea, en qué parte del inicio de los síntomas se encuentra. Y cuando la carga viral es pequeña, la sensibilidad obviamente disminuye. El valor predictivo negativo bajo hace que el resultado no se descarta, ¿no? Si es que sale negativo, por ejemplo, no podemos descartar. El OPC ha sacado un algoritmo cuando se utiliza el ELISA o pruebas rápidas. Si es positivo, se debería confirmar con un examen, pero con los datos clínicos y epidemiológicos se procede con las medidas adecuadas. En el caso de que el resultado sea negativo a la derecha, y si hay química compatible, se sugiere hacer el PCR en tiempo real. De esta forma se aliviaría la demanda de los PCRs que se está teniendo, por ejemplo, en nuestro medio. ¿Qué estoy diciendo? Deberían utilizarse antígeno negativo y solamente aquellos casos negativos podría confirmarse. Una otra cosa que creo que es importante señalar es el resultado positivo del gen E permite confirmar la detección. Esto en el protocolo de Charity. Pero yo creo que eso más bien vamos a confundir directamente en vez de aclarar esta figura. Ustedes ven la diapositiva a Bodiao, que él hace el diagnóstico cabalmente del síndrome de coronavirus en 239 pacientes en 7 centros de Wuhan y utiliza un hisopado nasofaríngeo y en algunos casos de orina. Y lo que hace es la detección de la proteína S por PCR y además hace a partir de esa prueba PCR comparativamente el análisis inmunocromatográfico. En este análisis inmunocromatográfico, como hemos dicho, dura 10 minutos.
¿Qué es lo que encuentra Bodiao? Que al comparar estas técnicas rápida con la de PSR, el resultado mostró una sensibilidad que no es muy buena. Ustedes ven la flecha en la parte inferior, es del 68%. Debe entenderse que estamos a 6 meses recién de aparecido el virus. Y las pruebas, estas de antígenos, están mejorando cada día prácticamente, y por eso que están apareciendo cada vez más kits de diagnóstico. Sin embargo, la especificidad es buena. Y si el resultado es negativo, de una prueba antigénica no permite descartar la enfermedad. Es lo que había señalado anteriormente. ¿Qué más citar? Debemos hablar de la cinética de inmunoglobulinas. Y la intención es aclarar un poco, abundando en detalles, para que pues, se pueda entender mejor esta parte. En esta imagen observamos que lo que ya hemos comentado en exámenes que podemos emplear para el diagnóstico. O sea, en la parte inferior está el PCR, las pruebas de antígenos, las pruebas de IgM y las pruebas de IgG. Las pruebas rápidas para detección de antígenos se pueden utilizar, habíamos dicho, 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas inclusive. Obviamente, si se utiliza después de los síntomas, mejor. ¿Hasta cuándo se puede utilizar? Hasta las 3 semanas. ¿Y por qué estamos hablando de esta 1, 2 días, 3 semanas y más? Ustedes fíjense la curva de arriba. Tiene relación con la presencia de antígenos cabalmente. La detección de anticuerpos, vale decir inmunoglobulina G y M, se puede realizar recién a partir de la segunda semana. También vean la curva y ustedes pueden ver a partir del día 14 directamente esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Y les pido por favor que ustedes en este momento piensen en un amigo, en un fraternal amigo que esté enfermo y que tengamos que esperar hasta la tercera semana para que le hagamos diagnóstico de IG y IgM. No, creo que no es pertinente. Tenemos que hacer el diagnóstico lo más antes posible. Y lo más antes posible es PCR. Pero el PCR, ustedes saben, ya ha colapsado en los laboratorios. Ahora más bien que se está utilizando los laboratorios privados que están dando ciertos respiros. Pero eso es para todos, no. En las áreas periféricas de las ciudades, en las ciudades secundarias y terciarias, habíamos visto, no hay esta segura. Entonces, una alternativa es la utilización de pruebas de antígenos, porque podemos utilizar esto. Los maestrantes con los cuales trabajamos indican inclusive con rayos X, debido a la ausencia de las pruebas de PCR, antígeno, anticuerpo, etcétera, están trabajando con rayos X y con esta combinación. Los que pueden hacer con tomografía están afinando sus diagnósticos y lógicamente les está yendo muy bien en ese sentido. ¿Qué más? Pasemos ahora a la detección rápida de anticuerpos. Ustedes ven en esta imagen de inmunocromatografía, podemos decir que estas pruebas han invadido el mercado directamente y de acuerdo a las empresas resuelven todo y se utiliza para todo. Y estos test aparentemente parecen sencillos, pero tienen una tecnología y esta está conformada por esta plaquita está conformada, decía, por múltiples capas, como se ve en el esquema de la derecha. Todas los kits que nos muestran no son iguales, porque dependen del material que se utilice, además del tamaño del pozo, de la matriz en la cual está hecho, de la calidad del anticuerpo y de la calidad del antígeno. Entonces, todas estas cosas diferencian el producto, que parecen iguales. Algunos sirven y la mayoría, al inicio por lo menos de esta pandemia, casi no servían. Estas técnicas obviamente requieren inversión de los productores y eso es lo que están haciendo. Y además no solamente inversión, sino tiempo para mejorar la calidad de sus productos. Y es por eso que poco a poco, insisto, están apareciendo mejores kits. La mayoría indica que debe utilizarse sangre capilar, pero debe leerse bien las indicaciones del productor. ¿Qué más podemos indicar? Pasemos a otra diapositiva en la cual podemos encontrar un mejor gráfico del procedimiento de la detección rápida de anticuerpos. A la izquierda ustedes en la parte superior tienen donde se pone la muestra directamente, que supuestamente
tendría anticuerpos del paciente que estamos realizando su examen. Estas están representadas en café y en morado. Las muestras se conjugan con múltiples sustancias. Cada empresa tiene una sustancia X. ¿Para qué? Para que se pueda correr o para decir migrar en la membrana que normalmente es de nitrocelulosa. En esta membrana de nitrocelulosa además tenemos pozos o diré ranuras donde existen antígenos para anticuerpos IgM, representado por ejemplo en lila aquí, antígenos para IgG, representado de color café, y una línea de control que es representada de color celeste. Entonces, cuando corre la muestra del paciente, si este tiene anticuerpos IgM, se va a pintar la raya correspondiente. Si tiene IgG, se va a pintar la raya en el medio. Y si tiene las dos, se van a pintar las 3 rayas. La raya de control obviamente se pinta constantemente. Ahí tienen en la parte inferior toda la representación, que a veces es, no sé por qué, un poco complicada en la interpretación. Yo creo que la interpretación de esto es sencilla, más bien, salvo que cuando citamos interpretación debemos tener en cuenta la clínica del paciente, la evolución de la enfermedad, el número de días que ha tenido este paciente de síntomas, el número de días probables de contaminación, y sí, ahí debemos proponer. Hay otras variables más, por ejemplo, si el paciente está con una comorbilidad, si tiene coinfección con otro virus, si está haciendo tratamiento. Entonces ahí sí la interpretación tiene que ser más rigurosa. Cuando hablamos de detección rápida de anticuerpos, también debemos decir que la muestra utilizada en general es sangre total y el suero. Y la sensibilidad de estas técnicas es limitada cuando se hace antes de los 7 días. Estamos reiterando repetidas veces esta situación. Y se puede detectar anticuerpos totales a partir del día 11. La nucleocápsida es la proteína más abundante del virus y es la nucleocápsida, la proteína N, por la cual, con la cual pretendemos detectar. La proteína de unión de los receptores celulares, vale decir, la proteína S, suele ser más específica. Entonces, ¿qué están haciendo los industriales, los que hacen este tipo de pruebas? Es que están mezclando en diferentes concentraciones de estas dos proteínas y de esa manera están buscando una mayor sensibilidad y especificidad. ¿Qué decir también con esta otra diapositiva? Es que a los 15 días el 100% de los pacientes tienen anticuerpos. El 94% tienen IgM a los 12 días y IgG a los 14 días. Primero aparece la inmunoglobulina A como respuesta de diferencia de los mucosas. Las ventajas es que es una técnica sencilla, se indica que se puede hacer dependiendo del kit en 15-30 minutos, se puede hacer cuando hay la PCR negativa, cuando hay infecciones asintomáticas, decíamos, la población inmune presenta IgG, eso es lo que cada vez se está estudiando más, aunque se ha visto que desaparece muy rápido, todavía está en estudios. Las desventajas es un mayor rendimiento a los 11 días, no utilizable para el diagnóstico precoz, la sensibilidad y especificidad es variable, la respuesta inmune del paciente es diferente, no es igual en todos los pacientes. Y la respuesta protectora frente al virus igual está todavía en discusión. Hay falsos negativos y hay falsos positivos. La FDA de Estados Unidos otorgó la autorización del uso en emergencia. Eso no dicen los fabricantes. Este uso es en emergencia, dadas las contingencias que tenemos. Y obviamente, ¿por qué se ha dicho esto de emergencia? Porque hay una sensibilidad analítica y que vale la pena el que podamos aclarar esto. ¿Qué es la sensibilidad analítica? La probabilidad que la prueba sea positiva en un material que contenga cepas de virus o la concentración mínima que la prueba pueda detectar. Y hay otro término también que es importante que lo sepamos, la especificidad analítica, que indica la probabilidad de que la prueba sea negativa cuando el material del examen contiene patógenos distintos del virus objetivo. Estos estudios de rendimiento de pruebas se realizaron con pruebas
índice directamente y una prueba estándar de referencia, con muestras clínicas o también con muestras artificiales que se han conseguido en el laboratorio. Entonces, desde ese punto de vista, un resultado falso positivo puede etiquetarnos erróneamente a una persona que está infectada y las consecuencias incluyen que le estamos haciendo una cuarentena innecesaria y un rastreo de contactos. Entonces, sabemos que hay agotamiento de del personal de salud y es insuficiente, etc. Cuando hablamos de resultados falsos negativos, debemos decir que son más importantes todavía, porque la persona que le estamos diciendo es negativa está infectando, puede ser asintomática y está infectando y no la estamos aislando e insisto, está infectando en su familia, en su trabajo a otras personas. Lo que se está tratando de averiguar ahora es cuál es la sensibilidad de las pruebas rápidas en personas asintomáticas. En grupos de asintomáticos, cuál es la sensibilidad. Y eso todavía está por definir. Y una cosa importante es, el resultado negativo solo significa que es menos probable que una persona esté infectada. Vamos a pasar ahora al cultivo del SARS. Si bien esto no lo hacemos en nuestro país, hay muchos universitarios, hay tesistas, maestrantes, etcétera, que nos están siguiendo y en honor a eso vale la pena indicar que, insistimos, todavía no estamos realizando los cultivos de SARS en nuestro país. Ojalá podamos hacer. Tiene importancia en la investigación particularmente del tratamiento y de las vacunas. Y hay por ejemplo, el TIC de 50, es la capacidad de lisar el 50% de las células del riñón de mono. Se utilizan estas figuras para investigación. Tienen poca utilidad clínica y la utilidad de investigación en el tratamiento y en vacunas es la más importante. Pero aquí, por ejemplo, cuando hablamos de cultivo, podríamos tener las cepas o los clados que estarían circulando en Bolivia, que habíamos dicho no los conocemos, lastimosamente. Algunas conclusiones muy generales y muy rápidas, porque ya hemos avanzado mucho tiempo. Todos dependen de una toma de muestra adecuada. Eso es una de las más importantes. El estándar de oro es la técnica de referencia, el PCR, no hay dónde perderse. La determinación de antígenos tiene valor predictivo positivo alto y valor predictivo bajo. Desde ese punto debemos considerar su utilización. La mayor rentabilidad de las pruebas rápidas de anticuerpos es a partir de 11 días. Una otra conclusión es el paciente con neumonía, no nos olvidemos de que existen componentes bacterianos y virales en nuestro medio. Estamos diciendo, hay infecciones bacterianas y virales bastante o abundantes en nuestra comunidad. Entonces, es necesario tener cuidado de eso. Todavía se está estudiando todos estos parámetros, todas estas pruebas, y en su caso se está mejorando día a día. Pasemos a hablar de las lecciones aprendidas. De inicio, yo quería hacer una exposición mucho más larga a propósito de esto, de qué lecciones aprendidas nos ha dejado el tiempo y qué deberíamos hacer en un futuro. Pero ya ha corrido el tiempo, es largo, y yo pienso que vamos a hacer eso en una exposición exclusiva de esta situación, y ahora solamente voy a señalar 2 o 3 cosas más importantes. Cuando hablamos de epidemia de dengue, ustedes saben que el año 2009 había una epidemia muy fuerte de más de 42.000 afectados con más de 20 muertos. Eso es lo que se indicaba. Ya en ese entonces, ¿qué es lo que ocurría? El único centro que hacía el PCR era el del CENETROP. Y personalmente hemos manejado pacientes en los cuales el resultado nos llegaba 20 días o 30 días después. El paciente ya se había curado o ya se había muerto. Lo mismo sucedió en la gripe A por falta de reactivos en el 2010. Y como ustedes bien conocen y ven ustedes en los diferentes fotografías que publican los medios de comunicación, los periódicos, está ocurriendo con el coronavirus. Directamente han colapsado los laboratorios por diferentes causas. Pero, ¿qué debemos hacer? Deberíamos haber aprendido las lecciones del dengue, de la influenza y proponer soluciones.
Pero la propuesta de soluciones, por ejemplo, la habíamos hecho mucho antes ya, inclusive, cuando trabajábamos en el INLAS. El año 2000 habíamos propuesto la construcción de un nuevo INS. Escribimos el proyecto y tras largos trámites pudimos conseguir financiamiento de la cooperación francesa. Se puede construir y equipar el Laboratorio Nacional de Parasitología y Entomología en La Paz, en el INLASA, además del Hospital Municipal francés en Santa Cruz. Lastimosamente, intereses personales y políticos del Ministerio y del mismo INLASA no permitieron consolidar la construcción modular de los otros laboratorios y de los IRLAS. Allí habían tres IRLASas, el IRLAS andino, el IRLAS de los valles y el IRLAS amazónico. Recientemente se vio en la figura que ustedes ven abajo cómo se podrían relacionar estos IRLASas y los dos centros nacionales con los hospitales, por ejemplo, los hospitales que se indicaban que se podían construir, el Hospital de Enfermedades Oncológicas o Instituto de Enfermedades Oncológicas, el Instituto de Enfermedades Renales, el Instituto de Gastroenterología y un Instituto de Gastroenterología. A la misma vez, en la parte izquierda, habíamos propuesto también que debería los institutos nacionales tener disponibilidad económica o autosostenibilidad. Y para eso habíamos propuesto, por ejemplo, la matriz productiva o lo que se llame, en esa ocasión con pruebas de producción de alcohol gel, por ejemplo, de chispitas, de repelentes, y inclusive ahora, por ejemplo, se hubiera estado produciendo los hisopos de Dacron, que son sencillos de realizar, pero en nuestro país no existe alguien que se pueda enfrentar a esto. Vuelvo a insistir que esto es bastante complicado y largo, y solamente les dejo estas tres diapositivas y estas pocas palabras, indicándoles que vamos a tocar el tema a futuro, particularmente ampliando las características de qué sistema de salud post-COVID va a existir o vamos a realizar. Y obviamente dentro de este nuevo sistema de salud, qué sistema de laboratorios y sus redes post-COVID vamos a realizar o vamos a construir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante lanzar estas reflexiones para futuro.